Estoy compartiendo pantalla. Buen día, ingeniero. Yo todavía no puedo ver la pantalla. Ah, ya. Ujú, ujú. Ah, ahora sí se logra ver. Ahora sí, ingeniero. Ya. La, 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 la. Ya, perfecto. Ah, hay materiales. A ver. Ah, dame un cachito, un cachito.
Ya. Perfecto. Ya. Disculpe. Ahora sí. Creo que se ve la pantalla. Me avisan si es que tienen algún problema para visualizar la misma. Hemos estado hablando de los parámetros eléctricos. Existen diferentes parámetros. Vamos a tratar de un poquito resumir acá para que les sirva de ayuda. Esto también lo voy a subir al módulo. Dentro de las unidades hemos hablado de que hemos adoptado en Bolivia las unidades americanas para el calibre de los conductores y lo que es el AWG hasta cierto calibre, y a partir de un calibre mayor que se utiliza principalmente en líneas de transmisión, se utiliza el circular 1000, donde el circular 1000 se define como el área de una milésima de pulgada. Hemos visto los diferentes conductores. ¿Me confirman si está bien el audio, por favor, para tal vez corregirlo? Se escucha bien, ingeniero. Gracias. Entonces, hemos hablado de diferentes tipos de conductores, si ustedes se recuerdan. En la imagen están los 4 principales. El ACCR, que es el más, si se quiere, el más renombrado, donde tiene en la parte interna hilos de acero. Y el ACAR, que también es el más utilizado en el sistema eléctrico, que tiene en la parte central alambres de aluminio, pero es reforzados, es decir, una aleación de aluminio diferente. Acá tenemos un poquito la explicación de los aluminios, las características de los conductores, el ACCR, los más usados, y el ACAR. Algunas diferencias que tal vez podríamos complementar de lo que hemos visto en clases entre el ACCR y el ACAR solamente. El primero es de fácil acceso, es decir, se lo encuentra muy fácil en el mercado local para adquirirlo, ¿sí? En el segundo caso es de mayor dificultad para acceder, y la tensión de rotura, ¿sí?, es más alta en el ACCR que en el ACAR. Y acá el uso principal se le podría dar a vanos que tienen longitudes muy grandes, 800, 1000 metros, etc. Y acá en vanos intermedios. Acá tenemos un poquito algunas características entre el ACCR y el ACAR. Aquí, ¿cómo se coloca de acceso abierto? Denme un ratito a ver. Veamos eso para facilidad. Aquí creo que se coloca esto. Modificar eventos, invitar a personas, ver listas, agregar permisos de invitados. Más acciones. No. Permisos de invitados, modificar evento. Ver horarios. ¿Alguien sabe cómo se puede permitir accesos irrestricto? Compartir su pantalla, permitir que los participantes envíen mensajes. Abierta, aquí está. Abierta. Guardar. Ya. Con eso ya cualquiera ya debería poder unirse. Entonces, cualquiera que intente ya debería poder unirse, en teoría. Veamos. Entonces hablábamos de los diferentes
de los diferentes conductores, ¿sí? Un poco la comparación entre el ACCR y el ACAR. Estos están relacionados en un peso. Cada una de estas variables es de interés para un caso particular. Generalmente para el tema constructivo se tiene que conocer mucho el peso, no solamente para el traslado, sino para el tensionado. Supongamos que tenemos un conductor un conductor rail, ¿sí? Vamos a utilizar el conductor rail. Y tenemos tenemos dos, a ver, vamos a colocarle 1.5 toneladas. Vamos a habilitar aquí el Paint. Está viendo mi pantallita, ¿no? Sí, Inge. Ya, entonces acá vamos a esto. Y esto. Ya, vamos a suponer de que tenemos control C, no, control Z. Vamos a suponer que tenemos varias, por lo menos unos 2, 3 vanos. Aquí tenemos 1, 2 y nuestro tercer vanito. Estas estructuras, sí, las voy a llamar de tensión. Tensión. Por su nombre, son lugares donde se puede tensionar el cable, es decir, traccionar el cable. Y estas estructuras se les llama de paso, ya que lo que hacen es justamente permitir que el cable se sostenga solamente. Entonces, si nosotros consideramos que el cable viene de esta manera, ¿sabes? Perdón, el pulso está chueco, muy chueco. Entonces, la tensión se va a realizar en estos extremos. Por eso son estructuras de tensión. Si el cable tiene 1.5 toneladas por kilómetro de peso, ¿sí? Y aquí asumimos que esto sean 800 metros, que esto sea, por poner un ejemplo, 500 metros, que esto sea unos 600 metros. Entonces, la sumatoria total en este tramo, estábamos hablando de 800 más 600, 1400 más 500, ¿sí? Entonces, acá voy a necesitar realizar una tensión o romper el peso que tengo acá de 1.9 kilómetros multiplicado por 1.5 toneladas dividido entre kilómetro. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien puede ayudarme con la multiplicación? 1.9 por 1.5. 2,85. 2.85.
Entonces voy a tener que jalar un peso total de 2.85. Y aquí necesitaría una maquinaria que tenga esa capacidad de vencer este peso. ¿Sí? Por lo general se utilizan tecles, estos tecles se utilizan para trabajo en línea, ¿ya? Líneas, redes, lo que fuera. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Entonces, por ejemplo, ¿dónde están estos? Son polipastos. Bueno, creo que queríamos mostrar algo sencillo. Se fijan en esta parte, acá, este polipasto tiene 1.6 toneladas. Entonces, este tecle de estas características no me serviría para este trabajo. Tendría que buscar un tecle de por lo menos 4 toneladas, ¿sí? Para poder romper ese peso. O por último, generalmente, justamente porque el peso es muy alto, se utilizan maquinarias, es decir, acá se utiliza un motor para traccionar el cable. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, duda, adelante. Inge, ese peso que hemos sacado de 2,85 toneladas, ¿tiene que ser a cada extremo o se divide a cada extremo a la mitad? Acá es el total, es decir, la tracción tú la haces en un solo punto, no traccionas en ambos sentidos, sino lo que se hace es, solamente se utiliza un punto de tracción, entonces acá lo que se hace, se utiliza el puller, que es justamente un motor para jalar, y acá a este otro extremo se utiliza el freno, que lo único que hace es que el jalado no sea brusco, sino que trata de controlar la velocidad, ¿no? Pero en un solo extremo se está utilizando el elemento que está traccionando, por lo tanto ese elemento que está traccionando tiene que romper esa inercia que serían de 2.85 toneladas. ¿No? Y estamos hablando acá de un vano pequeño, generalmente los vanos son mucho mayores, entonces tranquilamente un vano puede tener 10 toneladas o más, ¿no? No sé si te aclaro tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, tal vez aquí había probado. Aquí está. ¿Sí? ¿Se logra ver? No, ingeniero, dejó de compartir pantalla. Tienes razón. Tienes razón. Simplemente para complementar, ya que estamos utilizando la computadora, aquí les estoy mostrando un videito. No sé si se logra ver. Sí, que se ve. Entonces, por ejemplo, este video es... En esta parte están viendo la fundación. Hay diferentes tipos de fundación que se hacen en líneas de transmisión, eso los van a ver seguramente en JTP. Esta es una fundación tipo zapata. Alrededor de o sea, tiene una zapata como base, que es la que se muestra en la imagen, ¿no?
y la misma envuelve a este elemento que es el stub, que es justamente el parante principal. Y a partir de esto se empieza a armar la estructura que es reticulada o autoportante. En la parte del fondo se ven los diferentes perfiles. Y ahí se ve el proceso de armado de la torre, ¿no? Existen diferentes tipos de forma de armado. Algunos pueden utilizar, si es que la economía, las condiciones lo ameritan, utilizar, como ven en las películas, un equipo aéreo, un helicóptero. Este, por ejemplo, este elemento que ven ahí se ve. ¿Se logra ver? Entonces, tienen en un extremo, este sería el elemento, el puller, y por el otro lado tienen el freno. Entonces, lo que se está haciendo es con maquinaria, o sea, con motores, jalar el cable, porque el peso del cable es muy grande. Estamos hablando de 10, 20 toneladas, o sea, es alto. Y en las toses de paso es lo que vemos acá, que solamente permite a través de poleas pasar el conductor. Acá tenemos lo que es justamente el jalado del cable. Este sería el puller, ¿no? Que está realizando la tracción del cable. Y eso se debe porque estamos hablando de... En tema de montaje electromecánico, el peso es muy importante, o sea, tienen que conocer a detalle los pesos que se van a utilizar para los esfuerzos, ver cómo se va a romper la inercia, etcétera, ¿no? Y bueno, este ya es un proceso de armado de la ferretería. Por ejemplo, acá están los conductores solamente sostenidos y luego los van a sujetar. Entonces, si se fijan, el trabajo de liniero es un trabajo riesgoso, por eso tiene que tomar todas las medidas de seguridad. Luego continuamos con el videito, volveremos a nuestro resumen. Entonces ahí tenemos algunas características, comparación entre el ACCR y el AAAC. Hemos visto, por ejemplo, la resistencia eléctrica, donde hemos utilizado la formulita que ya conocemos, la resistividad, la longitud, la sección. Hemos utilizado la variación de la resistencia en función de la temperatura. Y hemos comentado un poquito del radio aparente del conductor, cómo se obtiene. Acá está el proceso del cálculo de la resistencia por efecto Piel, o efecto Kelvin. Y acá estamos viendo el tema de la inductancia, donde la inductancia tiene que considerar las distancias de separación. En el tema de la distorsión del campo magnético, consideramos el efecto suelo, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta previa, por favor, antes de continuar con la materia. ¿Se entiende, Inge? Perfecto, entonces, el texto guía, se los he subido en el Moodle, ¿correcto? Su texto guía.
Entonces, este documento lo tienen en el Moodle, ¿sí? Si lo quieren impreso, me avisan para facilitarles de alguna manera, obviamente con un costo lo más económico posible, ¿no? Tengo varios libritos ahí almacenados. Ahí, aquí. Acá está el tema de el cálculo de la inductancia, y esta parte nos vamos a quedar. Acá vamos a comentar un poquito. No, perdón, terminaremos primero esto que hemos visto. Inductancia de línea trifásica. Hemos visto el día de ayer hasta acá, ¿se acuerdan? Esta matriz Sí. la hemos visto. Entonces, es la matriz de inductancias. Hemos comentado que los elementos de la diagonal principal son las inductancias propias o autoinductancias, y los elementos fuera de la diagonal principal son las inductancias mutuas. Básicamente, la interpretación sería lo que hemos comentado en clases, tal vez de manera visual. La inductancia propia sería la inductancia en serie, y la inductancia mutua sería la inductancia que conecta el conductor de la fase A con el conductor de la fase B. Hemos comentado de la transposición de línea que se hace para generar impedancias simétricas en cada fase. Y acá un poco se puede ver, ¿no? El conductor de la fase 1 se está moviendo a la fase 3 y finalmente a la fase 2. Entonces, la posición de la fase A cambia de la posición 1 a la posición 3 y a la posición 2. La posición o el conductor de la fase 2 que está en la posición 2 cambia a la posición 1 y finalmente a la posición 3. Esto va a permitir de que vamos a tener para cada tramo de estos, acá tendríamos 3 tramos, vamos a tener una forma matricial similar. La inductancia, el flujo concatenado de la fase A, B y C va a estar relacionado con la cociente A, B y C, y nosotros vamos a tener la ecuación matricial. En esta ecuación matricial, estos valores no van a cambiar. Es decir, lo que cambia son las posiciones. Si se fijan, acá en lugar de inductancia o flujo concatenado 1 que teníamos en la parte alta, acá estamos cambiando al flujo concatenado 2. Acá teníamos la cociente 1 en la parte inicial, se está migrando a la cociente 2. Sin embargo, la matriz cuadrada, esta matriz, no cambia. ¿Por qué? Porque esa matriz depende de las posiciones. Entonces, esta matriz va a depender de la distancia entre la posición 1 respecto de la posición 1 imagen, la distancia de la posición 1 respecto de la posición 2 imagen, etc. ¿No? Entonces, no va a cambiar y vamos a tener 3 ecuaciones matriciales para el segundo y tercer tramo. El resultado va a dar lugar a tener un valor promediado. Como tenemos 3 valores de inductancia, inductancia 1 y inductancia 2, inductancia 3, la inductancia total de este tramo va a ser la inductancia promedio. Por lo tanto, sacamos el valor promedio. Y al sacar ese valor promedio, vamos a lograr de que en la diagonal principal todos los valores van a ser iguales. Es decir, la inductancia propia de la fase A va a tener el mismo valor de la inductancia propia de la fase B y de la fase C.
las inductancias mutuas fuera de la diagonal principal van a tener el mismo valor y ustedes van a poder demostrar de que la inductancia propia va a tener esta forma y que la inductancia mutua va a tener esta relación. ¿Sí? Entonces, el teorema de transposición, la transposición de líneas se realiza para que la impedancia en cada fase sea la misma. Y de acuerdo a este desarrollo matemático que tenemos acá, se puede verificar. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario. Vamos a ir un poquito más atrás en este texto, que es un texto guía. Lo que trata de hacer es guiarnos un poquito a resumir lo que vamos a ver en clases. Y hemos hablado de que el valor R' es el radio aparente multiplicado por E a la menos un cuarto. Ese valor se aplica solamente para conductores o alambres. Y en este caso tratamos de desarrollar qué pasa con los conductores o los cables, donde tenemos varios alambres que nos están uniendo. En ese caso, de tener varios alambres, yo puedo tener que el conductor X va a tener N alambres y el conductor Y va a tener M alambres en una línea monofásica formado por los cables X y Y. Aplicando el desarrollo que hemos visto en clases, la formulita de el flujo concatenado, entonces yo puedo decir que el flujo concatenado para el alambre denominado A se va a determinar a través de esta relación, ¿sí? Que va a ser la cociente de la fase A, pero como la cociente es la cociente total del cable, entonces en el alambre voy a tener, si tengo 1, 2, 3, 4 alambres, la cociente del alambre A va a ser la cociente total dividido entre 4. Entonces acá está obteniendo esa relación, la cociente dividido entre n hilos, el neperiano del radio aparente de este alambre, y la relación o la influencia entre todos los cables, el cable B, o el alambre B, perdón, el alambre C, el alambre N, el conductor Y, a través del alambre A', B', etcétera, todos están mostrados acá. Ordenando, vamos a tener que el flujo concatenado, ¿sí?, va a ser igual a la permeabilidad del vacío, la cociente dividido entre 2 veces pi, el neperiano de la raíz emésima, o sea, en la parte superior va a venir una raíz elevado a la m, de la distancia de separación de estos conductores, o sea, del alambre del conductor X respecto del conductor Y, o de los alambres que están en el conductor X respecto de sus imágenes. Y dividido entre una raíz enésima de la distancia entre los propios conductores, ¿no?, que serían del conductor X, de los alambres que están en el conductor X. Eso está en el documento que tienen en el Moodle. Yo creo que no tiene mucho sentido complicarnos. La inductancia del alambre A en el cable X va a ser el flujo concatenado dividido entre la cociente, pero como la cociente solamente depende de la cociente dividido entre n, entonces este valor otra vez se divide y voy a tener una expresión de este tipo. El flujo concatenado promedio en el conductor X, que tiene varios alambres, va a tener que ser el valor promediado. La inductancia del cable X
debido a que tengo dos conductores en paralelo, el conductor X y el conductor Y, se calcula como el valor promedio. Y obtengo esta relación para solamente la inductancia del cable X que está a la izquierda. Y de aquí el radio medio geométrico, este valorcito, radio medio geométrico, se determina con esta relación. En forma tal vez simple, radio medio geométrico RGM para el alambre es igual al radio multiplicado por E a la menos un cuarto, que es lo que hemos estado hablando hace un tiempo atrás. Pero el RGM para el cable es diferente. El cable sabemos que es la unión de varios alambres. Y esto va a ser igual a el... Ay, creo que se ha movido esto. Y esto va a ser igual a esto. Control C. Control V. Entonces, el radio medio geométrico no va a ser constante. Para el alambre vamos a tener una fórmula conocida, el radio aparente, multiplicado por E a la menos un cuarto. El radio medio geométrico para el cable que está unido por varios alambres va a depender de la separación entre cada alambre, ¿sí? O la distancia entre cada alambre. Y las tablitas que tienen acá, entonces, si se fijan en estos catálogos, tenemos el radio medio geométrico. Y ese radio medio geométrico no es, es diferente, porque acá tenemos varios alambres agrupados, unidos. El fabricante, por lo general, nos facilita el radio medio geométrico para calcular la inductancia. En caso de no tener ese valor, nosotros tenemos que calcularlo con esta relación. Acá hay un ejemplo, el ejemplo 3.3 que ustedes van a revisar, o revísenlo porque puede entrar algo similar al examen, donde permite determinar el radio medio geométrico para
6 alambres, un cable conformado por 6 alambres, ¿sí? Y a través de eso se calcula de que el radio medio geométrico es 0.72, o perdón, es 2.906. 2.906, más o menos creo que hemos utilizado, habría que ver. Ames. A ver cuál hemos utilizado. Ah, 77.47. Ames, sí, el Ames, ¿ves? Para el Ames hemos calculado nosotros con esta formulita. Aquí, 2.91 milímetros. Y el fabricante para el Ames ha encontrado también 2.91 milímetros. Lo que quiero que entiendan es de que el radio medio geométrico tiene un valor para el alambre, tiene un valor para el cable y tiene otro valor para alambres que no son del mismo material. No sé si hasta ahí se comprende. Entonces, este documento me parece que es comprensible, está con grafiquitas, se trata de ilustrar lo mejor posible. Si no han tenido la oportunidad de verlo, la sugerencia es que lo vean antes del examen. Y si lo están haciendo, bienvenido, ¿no? Van a tener mayor facilidad de estudiar. Y acá tenemos el radio medio geométrico de un conductor compuesto, por ejemplo, ACCR, ¿no? Donde la fórmula para el cálculo es esta. El radio medio geométrico se determina de esta manera. ¿Sí? Y repitiendo, el fabricante en la mayoría de los casos presenta la información correspondiente. No sé si tienen alguna pregunta, duda. El examen es hasta esta parte, hasta la página 64, ¿sí? Entonces, el examen tienen que ver el capítulo 1, tienen que ver el capítulo 2, circuitos trifásicos equilibrados, y tienen que ver el capítulo 3 hasta la página 61, estaríamos hablando de inductancia de línea de transmisión. Ya lo que es la capacitancia lo vamos a ver en el capítulo 2 y el voltaje inducido, o perdón, en el examen 2, hasta donde es modelos matemáticos. Efecto corona, campos electromagnéticos y criterios de diseño lo vamos a ver en el capítulo final, o en el examen final, perdón. No sé si tienen alguna pregunta, duda, curiosidad. El examen ya hemos quedado para el próximo martes, entonces tomen los recaudos correspondientes. Tienen diferentes fuentes, tienen el auxiliar de docencia, tienen este texto que tiene problemas, preguntas que les puede servir para repasar, ¿sí? Y me imagino que en la fotocopiadora pueden obtener exámenes pasados, pero todo va a entrar de acuerdo a esta documentación. O sea, un poco lo que se ha tratado de hacer con este documento es que nos sirva de referencia en la materia. ¿Listo?
Entonces, si no tienen ninguna pregunta más, estaríamos cerrando por el día de hoy. Y muchas gracias por sacarse tiempo. Nos vemos, muchachos. Que estén bien. Hasta luego, Inge. ¿No?